juicio del todo. No debemos, yo creo, interpretar religión por el concepto de Dios. El concepto de Dios es un concepto muy, muy importante para nosotros como filósofos. Digo esto porque existe una carrera de filosofía en la Universidad Católica que toca estos temas. Claro, tiene su sesgo, pero también hacen filosofía de cierta manera. Debo mencionar, aparte de que es obvio que si la teoría predominante científica dice que el Big Bang fue el origen de todas las cosas, la pregunta obvia es qué ocurrió antes del Big Bang. Y también debo señalar que un punto muy importante en la búsqueda de lo que existe, que conocemos, que interpretamos como Dios, es la búsqueda de la respuesta a saber qué es lo que existe después de la muerte. Todo ser humano en ese momento crucial se pregunta, se hace esta pregunta, y es en ese momento cuando la duda o la esperanza de que exista Dios se hace presente. Yo debo confesar que cuando era un muchacho también asumía que ser ateo era el mejor camino. Y es una etapa que yo ya, digamos, he dejado porque la vida necesariamente te enfrenta desafíos que la propia capacidad humana no puede superar. Y es entonces cuando Dios se hace necesario. Ahora, sobre la religión, debo decir que si hablamos de dogmatismo, que es lo que podríamos definir como religión, es la ciencia la nueva religión de este tiempo. La ciencia que nos interpela a asumir todos sus principios, preceptos, normativas como palabra divina, sin reflexión, sin crítica, sin aceptar ningún tipo de refutación. Y cito como evidencia de esto, por ejemplo, el caso de la pandemia del 2019. Eso, señores, fue la palabra de Dios pura y dura. Nadie podía decir nada, nadie podía opinar diferente, porque la ciencia, entre comillas, dictaba otra cosa. Ahora sabemos que, por ejemplo, la empresa Pfizer va a invertir en medicamentos para disfunciones cardíacas que vaticina van a darse dentro de una década más o menos, como algo más frecuente. Es por eso quiero concluir diciendo que el concepto de Dios es fundamental para nosotros en la parte más que religiosa, en la parte epistemológica y gnoseológica. No hablo de teorías, hablo de este concepto tan interesante que yo les recomiendo a ustedes buscar, por favor. Se llama teoría del diseño inteligente. Esta teoría plantea que esta realidad, este mundo, no es precisamente objeto o producto del azar, sino que está regido por leyes. Leyes que curiosamente parecen ser algo excepcional en el mundo, en el universo conocido, de tal forma que, digamos, si un pequeño número variara, por ejemplo, en la atracción gravitatoria que ejerce la Tierra, todas las cosas, todo desaparecería. Me parece algo casi que mágico. Por eso yo sugiero investigar sobre este concepto del diseño inteligente y cuál es la postura de ciertos físicos que plantean ya que el mundo conocido no es cuestión de azar, sino que es producto de una inteligencia superior, una inteligencia que bien podríamos definir como Dios. Muchas gracias. A ti, Anatoly, y para, diríamos, rayar el debate y disciplinarlo de alguna manera, entender, ¿no?, que cada uno tiene, que le vamos a llamar una cuestión personal. Podemos llamarla fe, podemos llamarla criterio, podemos llamarla solamente, no sé, es incluso solamente una visión realista, materialista, existencialista. Bueno, cada uno que le ponga el nombre que deba y que con ello se asuma. Más allá, ¿no?, de esas quizás menciones personales, se me viene a la cabeza este ejemplo de el padre fundador del psicoanálisis, Freud. Si uno investiga su biografía, va a encontrar que él procede de una influencia rabínica, una influencia judía. Y cómo es que muchos de los grandes pensadores, Einstein, Marx, y bastantes, también han procedido de estas raíces judías, ¿no?
muchos de ellos renegando, muchos de ellos incluso haciendo la crítica. El propio Noam Harari es de esa ascendencia. Y bueno, uno se comienza a rascar la cabeza y decir, quizás ellos están secularizando lo que previamente sus generaciones pasadas les han educado. No estaría tan descabellado. Y acabo con esta. No me acuerdo ahorita el psicoanalista, pero es igual de origen judío, pero dice, haciendo una comparativa entre lo que ha sido los avances del psicoanálisis y también lo que es el estudio del Talmud, dice, entre el Talmud y el psicoanálisis solamente hay la diferencia es que hay una generación. Una generación del Talmud engendró a lo que fue la disciplina psicoanalítica y otra generación es la que también va a volver, dice a eso. Lo dejo ahí como polémica, pero ¿cómo es que no nos podemos no desligar de eso? Ahí, Adelante. ¿quién dice eso? Lo último, ¿qué autor menciona esas? Pueden buscarlo es que en este instante no, pueden buscarlo, pero con IA lo van a encontrar. Perfecto. Es un psicoanalista, si no me equivoco. Está haciendo pero la comparativa, cómo es que de uno, es como volver a las raíces, dice, porque si te quedas solamente en una mera disciplinaridad formal, como que todo pierde sentido y sería, diríamos, dice, el drama de todo el movimiento existencialista, que en últimas, si estamos solos en el mundo, bueno, pues en últimas, ¿por qué no nos pegamos un tiro? Que se libera la Tercera Guerra Mundial y total, ¿qué más podemos perder, no? Pero ahí de nuevo vuelve lo que Anatoly y otros compañeros decían sobre que hay algo más ahí todavía que como que te impide, ¿no? A apretar del gatillo o jugarte a la ruleta rusa. Ese es el punto, pero en concreto. Adelante, estamos con José Alejandro, luego Jonathan y luego José. Súper, algo breve, quería mencionar, ¿no? A partir de lo que mencionaban, al final la ideología es lo que está detrás, digamos, ¿no? De eso que es, bueno, hay varios tipos de ideologías, ¿no? Pero principalmente serían religiosas y políticas, ¿no? Se puede hablar de que cada disciplina tendría una faceta ideológica, ¿no? Eso se nota bastante, por ejemplo, en la psicología y en la economía, ¿no? La economía con una distinción todavía de liberales, socialistas, nacionalistas y su relación con la política, ¿no? Entonces creo que por eso mismo no va a desaparecer y es interesante que planteen el hecho de que sí puede existir algo, entre comillas, más allá, digamos, de nuestra comprensión y no sé, ahí sería, ¿no? Esa cuestión un poco de Russell, de, eh, sos- que es un poco una especie de escepticismo realista, ¿no? Pero sería como sostener el juicio si es que no hay evidencia suficiente para decir si es verdadero o falso, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez un planteamiento agnóstico, ateísta, ¿no? O sea, reconocer que, o sea, por lo menos desde un realismo científico, las religiones son narrativas, o sea, sin pasar a un reduccionismo materialista, digamos. Las religiones son narrativas útiles para darle un sentido a la realidad, ¿no? Pero, ¿qué hay más allá de eso y por qué tendríamos que hipotetizar, ¿no? O sea, un poco siguiendo Wittgenstein, esa frase interesante, ¿no? De que no podemos hablar, hay que callar, ¿no? Y en algún sentido, la religión plantea esa cuestionante, ¿no? Sí, sí, sí es un consuelo útil para muchas personas, para que puedan tener una vida funcional, digamos, ¿no? Pero termina siendo una narrativa que se trata de confrontar con la ciencia, y la ciencia, bueno, básicamente es solamente un método que nace de una síntesis del racionalismo y del empirismo, ¿no? Más del lado empírico, pero necesariamente con racionalismo, ¿no? O sea, hipótesis, pruebas, la experimentación, eh, la recopilación de los datos, la repetición de estos experimentos,
No sé, o sea, hay una cuestión sistemática y es filosófica en su trasfondo, ¿no? Y la religión, o sea, tiene su validez en el sentido de tratar de explicar lo que no tiene explicación, pero no, eso no implica que sea verdadera, digamos, ¿no? Y en muchos sentidos tal vez justamente es esta superación que se trata de buscar, ¿no? Desde esa época contemporánea, después de la Segunda Guerra Mundial, incluso después de la cuestión de las Torres Gemelas y cómo siguen sucediendo cuestiones alrededor del mundo, lo de Rusia, lo de Ucrania, lo de Palestina, Israel, ¿no? Y no sé, eso tal vez, ¿no? Eh, que la ideología va a permanecer justamente por esos trasfondos religiosos políticos, o sea, se van a mantener la religión porque es política. Y la política también tiene sus matices religiosos, o sea, así lo plantearía. Gracias. Claro, así como lo planteas, sí, es válido, ¿no? Como una instrumentalización. Adelante, Jonathan. Sí. Hola, en primera, claro, cuando yo hago este tipo de menciones se puede tomar como ateo, pero cabe recalcar que no soy ateo, tengo una postura más agnóstica y sobre todo manejando un escepticismo científico y tomar en cuenta unas dos posturas, creo que ya volver a retomar Bertrand Russell como lo hizo recién Alejandro sería muy redundante. Entonces me gustaría tocar un tema que es del físico Richard Feynman, que tomando algunos de sus escritos y el aspecto y la visión que tenía, la religión católica representa la negación activa de, de lo que es el rigor científico. Allí donde la ciencia cultiva duda como motor del conocimiento, la religión impone respuestas definitivas sin evidencia. Y yo no soy reduccionista con el tema de la religión en ningún momento, sino de que más bien parece que la religión es reduccionista al querer que no exista ningún cuestionamiento y que se pueda probar en ese sentido, ya que exigen aceptación pasiva en lugar de una exploración activa. ¿Y qué puede ser más destructivo para una mente curiosa que enseñarle que preguntar está mal, que la ignorancia puede ser santificada como misterio, que el miedo debe ser fundamento de la moral? La religión no solo evade el no sé, que para Feynman era un acto de coraje intelectual. Creo que hay una frase muy conocida de Feynman en que no hay, porque en sí no podría citarla bien, la frase tal como está escrita, pero que verás, hace mención en que no tiene nada de malo en decir no lo sé, porque siempre hay ciertas dudas, mientras que la religión de algún momento te va a vender el humo de que todo ya está explicado, de que existe un libro sagrado donde se explica todas las cosas, y para qué preguntarse más. Claro, si preguntas o cuestionas, ya estás como que cometiendo un delito moral, tal vez. Y en ese sentido, retomando a Feynman, este aspecto lo convierte en un pecado, ya como ya estaba mencionando. En lugar de empujar a las personas a investigar la vastedad del universo con humildad y rigor, las encierra en jaulas de certezas infantiles, sofocando la maravilla genuina por la existencia con dogmas diseñados para proteger el confort mental, no para expandir el entendimiento. Y ya tomando a alguien que se me hace de los filósofos más realistas y duros, al que se lo toma muy poca relevancia desde la perspectiva de Mario